Buenas tardes. No Buenas sé si tardes. comienza a escucharse. Sí, yo escucho, ¿me escucha? Sí, escucho por acá. A Olga no me la escucho todavía. Activar el micrófono. ¿Usted me escucha a mí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, Olga Josefina. Hola Juan, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Yo te veo como virado del otro lado. Sí. Sí. Tengo el teléfono en horizontal, que se ve mejor. Ah, ok. ¿Está en el teléfono o en la computadora? En la computadora. Yo te veo más bien vertical. Y así. Ahora sí. Bien, buenas tardes. Yo soy el profesor Martín Astacio. Perdón, ¿usted me escucha a mí? Son las 2 de la tarde. Como habíamos planeado encontrarnos, lo primero que se impone sería escucharlos a ustedes, una presentación rápida de qué materia es la que están cursando y cuáles van a exponer sus inquietudes en este encuentro. ¿Con quién comenzamos? ¿Con las damas? Bueno. Pues mi nombre es Olga Josefina Flores. Realmente para mí esto es nuevo. Yo me inscribí el año pasado y honestamente le digo que no le he puesto la mano a los libros. Totalmente, no he tenido ningún tipo de comunicación ni tutoría, nada absolutamente. Estoy en cero. Ya. ¿De qué materia, Olga? De historia de la filosofía. De la antigua antigua y medieval, sí. Sí. No, bien, bien. Vamos a escuchar entonces a la hermana. No figura el nombre de la hermana, dice administrativa. Ilvania. Ok. Sí, ok, vamos a escucharla, hermana. Bueno, pues yo he ido estudiando los libros y me he mantenido en contacto con la secretaria de la universidad y he llenado los libros. Lo que sí le comentaba a ella que no he llenado los folletos porque como tiene una introducción adelante y ella me dijo que estaba bien, entonces solamente falta por llenar los cuadernillos. Pero ella dijo que más adelante los profesores nos iban a dar las indicaciones de cuándo podíamos iniciar a llenarlos. Pero los libros sí ya los tengo llenos. Ok, ¿de qué materia, hermana? Filosofía antigua y medieval. Ok, estamos conectados entonces con la primera materia. ¿Y en el caso de Juan González? Igual estoy en esta materia de historia de la filosofía antigua y medieval. Igual que Josefina, yo me inscribí el año pasado, pero no la completé. Y entonces estamos como haciendo un nuevo intento de ponernos en el carril de volver a estudiar. Ok. Algo, gran cosa. De los que están presentes. Presentación o algo, además de que nos demos a conocer. Sí, para eso estamos, sí. De los que están presentes, ¿quiénes más se quieren presentar? Especialmente de los que pertenecen al primer turno de filosofía antigua y medieval. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? Sí. Adelante, adelante, Edwin, ¿no? Edwin, sí. Pues, como decía la hermana, para mí también esto es nuevo. Yo tengo dos materias, historia de la filosofía antigua y medieval, y historia de la filosofía moderna y contemporánea. Yo ya leí los dos libros y llené las dos guías.
Ahora, lo que me ha faltado a mí es saber que uno llena esas guías, pero que tienen muchas partes que se necesita socializar y hasta preguntar. Pero yo he llenado mis 2 guías. No sé hasta dónde estarán correctas, pero la he llenado. Me he aprovechado todos estos días que he estado para estudiarla y llenarla. Ya. No, bien, la lógica de la materia, no sé si antes de yo comenzar a hablar, hay otra persona de esta materia. Veo que hay 9 que están, dice, hay 5 que están ingresados en la sala de espera, pero no sé si hay alguien más presente con esta materia. Hable ahora para escucharle, si hay alguno más. Bueno, no, parece entonces que solo somos nosotros 4 en este primer turno por ahora. Bien, la lógica de esta asignatura, como de las demás, ya saben ustedes, es en principio el irse involucrando con el material, que es lo que ustedes han ido haciendo, leyéndolo y llenando los cuestionarios que hay detrás de cada tema dentro del libro. Es una forma de irse involucrando. Es cuando yo, por ejemplo, estoy en presencial y pido que me presenten ese texto para ir valorando el que ustedes se hayan ido involucrando. Ya después, cuando se habla del cuadernillo, es un material que tienen que entregar y que ya refleja lo que sería el cúmulo de parciales, que es ya que amerita una evaluación en base a 70 puntos, más un examen que tienen que recibir ya de manera personalizada cada uno en base a 30 puntos. Entonces, el proceso de acompañamiento, propiamente hablando, implica el que ustedes vayan leyendo y el que vayan tratando de comunicarse conmigo en estos encuentros, por lo menos con respecto a esta materia, para ir de alguna forma saliendo de aquellas cosas que pueden resultar problemáticas o de enredo de frente al contenido de la asignatura. Bueno, saliendo un poquito como de esa primera parte de la presentación, y antes de ir a responder a algunas de las preguntas de ustedes más directamente, ¿de qué trata lo que se llama la filosofía antigua y la filosofía medieval? En principio, la filosofía es un nivel de conocimiento que nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del universo, sobre el sentido de Dios. Es una búsqueda de la verdad que está más allá de la verdad científica que nos da hoy la profesión médica, la profesión de ingenieros, abogados, etcétera, que nos lleva a un ejercicio funcional y de arreglo de los problemas del mundo. Pero cuando se habla de filosofía nos lleva a un nivel donde nosotros situamos nuestra vida y nos autoanalizamos como encargados de nosotros mismos, de frente a los demás, de frente a nuestra propia integridad y perfeccionamiento, de frente a las exigencias religiosas, de frente al orden natural. Cuando se habla de filosofía, se tienen en cuenta esas que se han llamado 3 grandes verdades: la verdad sobre Dios, la verdad sobre el mundo o el universo, y la verdad sobre el hombre o uno mismo. Cuando una persona sabe y tiene las respuestas adecuadas a las grandes interrogantes sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la creación, sobre el sentido del universo, pues se entiende que tiene los criterios suficientes para posicionarse y poder vivir su vida de una forma adecuada, respetuosa, porque uno vive como piensa. Uno vive como piensa. Si te piensas profesionalmente, vives como profesional. Si te piensas religiosamente, vive
como religioso, si te piensa filosóficamente, vives como filósofo. Las grandes respuestas que uno tiene a las grandes preguntas de significado en la vida son las que direcciona la vida de uno y es lo que de alguna forma uno está manifestando en su hablar, en su comportarse, en su comunicarse con los demás. ¿Por qué estas palabras? Para responder un poco, si se quiere, a aquella primera pregunta que podría decirse que es la que está dirigiendo esta primera locución, que es ¿qué sentido tiene la filosofía en sentido general? Comencé diciendo qué significa filosofía moderna y contemporánea. Los adjetivos de moderna y contemporánea enriquecen el texto filosofía en el sentido de que nos habla de los orígenes. Cuando hablamos de la filosofía antigua, los grandes filósofos de la filosofía antigua son Sócrates, Platón y Aristóteles, sumamente mencionados y sumamente escuchados por nosotros. No significa que sean los únicos. Dentro de la filosofía antigua, antes de Sócrates, se habla de una filosofía presocrática. Los dos más importantes, más sonados, que más impactaron a Platón y Aristóteles antes de Sócrates, fueron Parménides y Heráclito. Y antes de Parménides y Heráclito están un grupo de filósofos que dominan dos grupos, unos previos a Sócrates llamados los sofistas y otro antes de los sofistas, que dentro del grupo de los presocráticos, que llamamos los monistas. La palabra monista viene de que tratan de explicar toda la realidad, a Dios, al mundo, al hombre, nuestra propia vida, a partir de un solo elemento. Si ya han visto un poco, por curiosidad, lo que se llama los inicios de la filosofía antigua y se han involucrado, ya les sonará el nombre de Tales de Mileto, tal vez Anaxímenes y Anaximandro, porque ellos fueron los primeros que comenzaron a preguntarse sobre el origen de todas las cosas. Es lo que en Grecia se le llamaba el arjé, el origen. Nosotros en la Biblia tenemos la palabra Génesis y como Génesis tenemos a Dios antes que todo. Pero en Grecia no tenemos a Dios antes que todo, sino que tenemos en Tales de Mileto el agua. Todo viene del agua, todo termina en agua, todo se reduce a agua. En Anaximandro tenemos que todo es apeiron, es otro tipo de inicio, de principio, sin identificación. Digamos que Anaximandro, al escuchar a Tales, no le gustó la palabrita agua y prefirió algo que no sea ninguno de los cuatro elementos, ni agua, ni fuego, ni aire, ni tierra, y nada que conozcamos, porque como estamos hablando de un mundo de cambio, tenía que ser un elemento que no tuviera identidad porque recibía todas las identidades. De tal manera que si decíamos que todo era agua, tendríamos que decir que el sol es agua, que la tierra es agua. Y aquí está el choque. Si la tierra no es agua y el sol no es agua, hay que buscar un elemento que cuando es agua, pero cuando es tierra no es agua, es tierra. Y cuando es aire no es agua ni tierra, es aire. ¿Qué elemento es ese? Ahí viene la palabra apeiron, lo indeterminado, que recibe una determinación, llamémosle así, superficial, aparente, no profunda, no esencial, sensible, no inteligible, en la manifestación o en el espectáculo de la naturaleza. Bueno, ¿qué estoy diciendo? La filosofía antigua se hizo la pregunta por los principios o el primer elemento. Sería una pregunta religiosa, pero se convierte en filosófica porque no utiliza el método de la fe, ni ha escuchado la voz de Dios. No estamos de frente a la revelación. Estamos con las preguntas del principio, el sentido y la razón del universo, pero tratando de buscarla con la razón, con la reflexión.
Y ante ese preguntar, las primeras respuestas que se impusieron fueron agua, ápeiron, que es lo indeterminado, aire como sustitutivo del agua o del ápero. Después vendrá ¿cómo se llama este matemático? Pitágoras, que dirá que no, que hay que buscar algo que sea determinante, porque lo indeterminado nos lleva al conflicto, al no saber a qué atenernos. Entonces, había que buscar algo que sea preciso y se vale de lo que se llaman los números. Esta historia de la filosofía, si se puede ver así, entra en frustración con los sofistas, porque los sofistas comienzan a pensar que desde un punto de vista es agua, desde un punto de vista es tierra, desde un punto de vista es aire, desde un punto de vista es ápero. ¿Cuál es la verdad cuando hay tantos puntos de vista? Entonces los sofistas dijeron, todo es probable. El hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas son como las pensamos. De tal manera que se pasó de unos principios objetivos a unos principios subjetivos internos a la persona. Bueno, en grandes palabras, esta, digamos, mirada así, sumamente rápida y, digamos, superficial, es lo que está antes de la llegada de los tres grandes que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ya no voy a entrar directamente en estos tres grandes personajes porque ameritan ya un tiempo un poquito más, más detallado, porque yo quiero presentarle más bien una panorámica general, ¿verdad? La filosofía antigua, lo que hemos visto un poco de la presocrática, dentro de la filosofía antigua tenemos los áticos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y después tenemos la Edad Media. La Edad Media de alguna forma recupera la filosofía antigua. La Edad Media recupera en toda la primera parte. La Edad Media se puede dividir en dos partes, la patrística y la escolástica. Visto así desde una línea cristiana, ¿no? Recuerden que en la Edad Media es una época teocéntrica donde todo se piensa desde el criterio fe y divinidad, que es lo distinto a la filosofía. En la filosofía impera la razón e impera digamos, el cosmos, la cosmovisión. Los principios son cosmológicos, pero cuando vamos a la Edad Media, ya dejamos de ser cosmocéntricos y nos convertimos en teocéntricos. Ya no se pregunta el principio agua, fuego, aire, tierra. No se buscan elementos de la naturaleza. Ni siquiera el hombre, como hacen los sofistas, es el principio de todo. Ya cuando entramos a la Edad Media, el principio de los principios, tanto en el cristianismo como en el islamismo, como en el judaísmo, que son las tres grandes religiones que van a filosofar y van a teologizar en la Edad Media, van a pensarlo todo teniendo los tres grupos o las tres religiones un mismo origen, un mismo arjé, un mismo principio, que es Dios. De ahí que venga la palabra teocentrismo. La materia que ustedes están viendo, Edad Antigua y Edad Media, podíamos dividir la Edad Antigua en cosmocentrismo y la Edad Media en teocentrismo. La Edad Media, además de teocéntrica, introduce el método de la fe, y va a pelear con el método de la Edad Antigua que introdujo y creó y más o menos perfeccionó el método de la razón. En la Edad Media se va a hablar de esos dos métodos. El método de la luz natural de la razón, donde impera la lógica y la filosofía, y el método de la luz sobrenatural de la razón, donde impera la voz de Dios. Cuando hablamos de la fe, el sabio, el filósofo, el que escucha a Dios, es un oyente, y Dios es el que habla. La fe es interpretar la voz de Dios y seguirla, hacerle caso.
En otras palabras, no es pensar, sino escuchar, o más bien pensar lo que se escucha. Y hay que pensarlo desde los criterios de la razón. De ahí que las dos grandes autoridades de la Edad Media en este proceso de integrar estas dos grandes líneas de pensamiento, que son la filosofía y la teología. La teología como revelación y palabra de Dios. La filosofía como reflexión y uso de la razón. Tratar de armonizar estas dos líneas, la teológica y la filosófica, los dos grandes autoridades serán San Agustín de Hipona en la Alta Edad Media con la patrística y Santo Tomás de Aquino en la Baja Edad Media con la escolástica. Tomás de Aquino, basado o soportado en la filosofía de Aristóteles, de quien se dice que cristianiza Aristóteles, y San Agustín de Hipona, soportado en la filosofía de Platón, de quien se dice que cristianiza la filosofía de Platón. Por más que yo diga y por más impactante que le pueda resultar a usted esta locución, es muy somero y es muy genérico, pero creo que nos ayuda para ir viendo una panorámica que nos introduzca, nos cree los criterios un poco de unidad de esto que hemos llamado filosofía antigua y filosofía contemporánea. Antes de darle a ustedes la oportunidad, no sé cuántos minutos quedan, tendré que buscarlo por acá, pero como estamos en la versión gratuita, ustedes saben que cada 40 minutos se cae el sistema, pues lo que hacemos de una vez es volver a entrar con el mismo, con la misma dirección. Si no funciona, pues entonces tendrían que esperar que yo les reenvíe por vía WhatsApp el link para que entremos de nuevo. ¿Quién quiere comenzar a compartir sus preguntas, ya sea comentar un poco sobre sus inquietudes o los problemas con lo que ha venido en esta materia? Le doy la palabra. Libremente el que quiera hablar. Bueno, como yo le dije, realmente yo estoy nula en esta materia. Ha sido muy interesante para mí, me ha gustado muchísimo todas estas explicaciones que usted nos ha dado. Yo tendré que ponerme la pila y ponerme a leer y a poder, para yo, ¿cómo le digo? Pues poder participar mejor en una pregunta. Yo le haría una pregunta referente, ¿cuál es el tiempo para esta tutoría? ¿O van a ser semanales? ¿Cómo va a ser todo el manejo de... Se supone que tenemos programada 3 tutorías y ustedes pueden participar a todas, pero hay una que es obligado a la que tiene que digamos asistir, digamos esta podría ser una de las obligatorias para que esclarezcan un poco las preguntas que tienen antes de recibir una convocatoria o un llamado que hace la Secretaría. Ya tendrían que ir recibiendo una llamada de parte de las muchachas, de Arisleida o Josefina, de la Secretaría, para indicarle cuándo entregar el cuadernillo y cuándo irían a recibir el examen personalizado para poder entonces calificar lo que se llama el tiempo de ustedes. Claro que tendríamos que tener un encuentro un poquito más directo, ya que tenemos que tener en mano
en mi caso, tengo que llegar a tener los cuadernillos y su examen final antes de su evaluación. Ahora, esa pregunta de qué tiempo vamos a durar, yo no tengo una respuesta directa. Hay que ir viendo la programación que van haciendo va haciendo la Secretaría con respecto a los tiempos, al logro de los tiempos. Okay. ¿Qué más? Todo más o menos ha quedado claro por ahora, entonces no existe ninguna cuestionante. Yo tengo una pregunta. Adelante. Al final del libro de filosofía antigua y medieval, al final de la unidad 3, que es la última unidad, hay un cuestionario. Ese cuestionario también lo tenemos que realizar. Los cuestionarios conviene realizarlos todos porque es una guía, incluso una prueba de que han ido leyendo el libro y que han ido pensando, porque los cuestionarios, por un lado, vienen siendo reportes de lectura y por otro lado vienen siendo una expresión de la reflexión que ustedes van haciendo de frente a lo que se llama el libro. Lógicamente que cuando se habla de estos acompañamientos, lo ideal es que yo tenga esos libros en la mano, es lo que suelen ustedes hacer en la práctica. Ahora mismo la cuarentena nos lo ha impedido, porque el hecho de recibir el libro y de alguna forma revisarlo, me va creando los criterios para una evaluación última. Porque recuerden que uno como profesor no solamente es objetivo 100%, porque así se nos queman todos los alumnos. Uno va valorando el proceso, va leyendo lo que ustedes traen, viendo el texto, leyendo lo que ustedes traen, viendo qué han trabajado y escuchando los problemas que van teniendo en la respuesta de esos libros. De ahí que estos elementos se van uniendo para el proceso de calificación y de acompañamiento de ustedes. Es importante que vayan haciendo lo que está en el libro, claro que sí. Pero no me refiero a los cuestionarios de cada unidad, sino en la parte última de este libro hay una actividad, es un análisis de un texto de Santo Tomás de Aquino, y nos da una serie de cuestionarios. A ese específicamente me refiero. Y hay un cuestionario con respecto a un texto de Tomás de Aquino. Y tu pregunta es que si hay que llenarlo. Sí, ese también es igual que la otra parte, porque ve que en cada unidad nos va dando un cuestionario para llenar respecto a la unidad, pero este cuestionario no abarca toda la unidad, sino que nada más la parte del texto que ponen del análisis de Santo Tomás. Ya, sí. Hay lo que se llaman textos complementarios, ¿verdad? Que parecería que van al margen, pero no es que tienen menos importancia que el siguiente material del libro. Los textos de Tomás suelen ser un poco difícil. Dice aquí que el tiempo sea... ¿Me están oyendo todavía? Sí. Sí, me está diciendo que el tiempo se acabó. Si se cierra, pues ya saben que intentaremos entrar inmediatamente. Bueno, les decía entonces que en el caso de Tomás de Aquino, debería ser los textos de Tomás que ustedes lean y los textos de Agustín y los textos de los filósofos. Normalmente no se le ponen esos textos porque son demasiado fuertes. Por eso se le da una filosofía un poquito más digerida. Entonces, el hecho de que alguno de esos textos acompañen el proceso es necesario. En la introducción dice
en la introducción del libro, que deberían llegar a los textos más que al comentador del texto, más que a los manuales. Pero como esos textos son tan arduos, pues se le facilita con la lectura y los textos de alguna forma reelaborados que se le ha hecho. Pero el llamado, hermana, sí, es que hay que leer el texto y hay que tratar de responderlo y dar lo mejor que se pueda. Gracias. Sí, la siguiente pregunta entonces sería para la próxima entrada, ya que aquí me está indicando que se está terminando. Bueno, pero si hay otra pregunta en lo que se escucha. Edwin, no se escucha. Ah, pero dice acá que ¿Me escuchan ahora? ¿Me Ahora escuchan? sí. te ha eliminado el límite de tiempo de 40 minutos, o sea que podemos continuar. Se nos ha dado un regalo. Es la primera vez. Sí, sí, se nos ha dado un regalo. Tiene tiempo ilimitado, si es la primera vez. Bueno. ¿Se Bueno, escucha ahora? eso es. Vamos a ver, ¿quién más? Sí, yo. ¿Me escuchan? Adelante, Edwin. Sí, no, yo mientras iba leyendo las dos guías, tanto la historia de la filosofía antigua y medieval y la historia de la filosofía moderna y contemporánea, me pude dar cuenta que la historia de la filosofía moderna y contemporánea es un poquito más manejable que la historia antigua, es un poquito más compleja, los conceptos son un poco más profundos, más difícil como para descifrarlo, pero a partir de la explicación que usted pues nos va indicando de esa búsqueda del ser, del universo, del origen de las cosas, desde el punto de vista de la razón, pues ahora como que yo hago un poquito como que asiento un poquito, porque me voy dando cuenta que en esta parte no estoy bregando con la fe, estoy bregando directamente con la razón, que es diferente a lo que pasa en la historia de la filosofía moderna y contemporánea, donde lo vamos a encontrar con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, donde ellos sí enfocan una filosofía, pero tienen un elemento que es la fe, que es con lo que nosotros particularmente pues, nos relacionamos. Entonces, es más fácil para nosotros identificarnos con esa parte. Sin embargo, me doy cuenta que la historia de la filosofía antigua es como la base de todo lo que nosotros vamos a conocer, porque es el origen de las ideas, es el origen del conocimiento, y sea a partir de la fe o no sea a partir de la fe, el conocimiento tiene un origen de donde sale. Ayer yo me encontraba con un folleto, con una parte que me llamó mucho la atención, donde hablaba del agradecimiento que debe tener la filosofía por la fe y la fe por la filosofía. O sea, cómo iban de la mano y cómo una, pues, ayudaba a la otra. Entonces, por eso le decía que para mí la filosofía contemporánea es más manejable que la antigua, pero ahora que usted ha hecho ese análisis, pues yo como que me he interesado un poquito más y me he fortalecido. Sí, se frizó la ponencia de En Edwin. la filosofía antigua estoy con la parte de la búsqueda. ¿Escucha? Adelante, Edwin, inténtalo. Sí, entonces decía que lo que pasa que directamente en la filosofía antigua estoy trabajando con algo que tiene que ver con la razón, con el conocimiento. Por eso, ahora entiendo que me va a resultar un poquito más forzada que la filosofía contemporánea. Entonces, algo también que me llama mucho la atención y es el cambio de las ideas, porque como los filósofos van profundizando, van en esa búsqueda, van filosofando, cada uno tiene una idea diferente en esa búsqueda de encontrar la verdad, de encontrar las cosas, de conocer las cosas. Entonces uno como que a veces
se mezcla con esos diversos conocimientos y a veces como que se confunde un poquito. No sé si le ha pasado a los demás, pero me ha pasado también. Bien. Bueno, la filosofía no es solamente el problema de los contenidos, ¿verdad? Que vendría siendo, decíamos, el tema del mundo, el tema del hombre, el tema de Dios, en sus orígenes, en su raíz más profunda, de dónde viene todo, qué es todo. La filosofía es también el tema del método, el tema de, decíamos que en la edad antigua era la razón y que en la edad media era la fe, el cómo llegamos a conocer. Por los sofistas llegaron a decir que todo era, como decimos, todo era creíble, todo era verdadero, no existía el error, no existía la mentira, visto un poco desde el pensamiento de Protágoras, y no se podía fundamentar el pensamiento en la realidad, visto desde Gorgia, porque Gorgia decía la realidad no existe. O sea que los sofistas impusieron un pensamiento filosófico sin principios, sin criterios, sin base, sino que cada quien hablara y el que ganara, el que tuviera la razón, sería como el pensamiento que se impone. En ese sentido, la filosofía se convirtió en el arte de engañar, en el arte de hablar bonito, en el arte de convencer, en el arte del manejo de la palabra. Cuando llegan los filósofos y contrarrestan este pensamiento, pues va surgiendo lo que se llama la lógica. ¿Cuáles son los criterios? Y la lógica vendría siendo algo así como el método o la luz natural de la razón, como se vino entendiendo en la Edad Media. ¿Cuáles son los criterios, los principios que tiene nuestra razón para pensar la realidad y pensarla como verdad, no pensarla como error o falsedad o como engaño? De tal manera que la Edad Media tiene ese tema de fondo, el tema de la fe y el tema de la razón como método para llegar a la verdad. Aunque los contenidos aparentemente sean lo mismo, como preguntas, como respuestas son diferentes, porque no es lo mismo las respuestas naturales que las respuestas reveladas. Pero como pregunta, la verdad de Dios, del mundo y del hombre pueden ser las mismas. Ahora, el método que se utiliza es un problema que no termina. Interesante, tal vez nosotros estamos más acostumbrados a la filosofía moderna y contemporánea y por eso nos sentimos más familiarizados con ella. Pero en el fondo, la filosofía moderna y contemporánea es más difícil filosóficamente hablando y es más fácil científicamente hablando. Porque la filosofía moderna y contemporánea es una filosofía que se atiene a la justificación de lo que se llama la observación, la experiencia, el conocimiento más científico que el conocimiento. Tengo un ruido por acá del camión de la basura, no sé si a ustedes le estará llegando. Bueno, pero cuando se habla del conocimiento moderno y contemporáneo, los criterios, lógicamente, son más difíciles filosóficamente hablando y, digámoslo así, más cómodos científicamente hablando. ¿Quién más? Profe, cuando usted habla de la razón y la revelación, entonces en la parte de la filosofía antigua predomina más la parte de la razón, ¿verdad que sí? Entonces la revelación vendría siendo para la filosofía contemporánea, la revelación, ¿verdad? En la filosofía antigua es la razón. Los filósofos se imponen, buscan los principios del pensamiento para pensar la realidad. Y por ejemplo, tú dices, ¿qué es una piedra? Y un sofista te dice, una piedra no es piedra y es piedra. Eso se llama principio de contradicción. Aparece la lógica con Platón y Aristóteles, con el principio de identidad. Una piedra no puede ser no piedra, sino que tiene que serlo obligatoriamente. Platón diría eternamente piedra. Las piedras son piedra eternamente hablando. No pueden dejar de ser porque se rompe la mismidad o la identidad. Y llega Aristóteles y dice,
es piedra en este mundo mientras lo es. O sea, yo puedo pensar el mundo del cambio pensándolo justamente cambiante. No tengo que decir como los sofistas que la piedra no existe porque antes no era piedra y cuando deje de ser piedra se convierte en otra cosa, pero tampoco tengo que pensar como Platón que las piedras son eternas. Aristóteles dice, viendo este mundo, el pensamiento puede razonar este mundo lógicamente viéndolo como es. Las piedras son piedras mientras son piedras. Los árboles son árboles mientras son árboles. Esto no es palabra de Dios. Esto es cómo nosotros pensamos el mundo. Son los principios del recto pensar. Entonces esto es lo que se llama la lógica o la razón. Encontrar principio de no contradicción, principio de causalidad, principio de identidad, principio de razón suficiente. Se van creando principios y se va creando el método del pensamiento correcto. Entonces aquí no estamos en la revelación, a no ser que le llamemos a la naturaleza revelación natural. Ahora, cuando entramos ya en la Edad Media, los grandes filósofos siguen pensando el mundo, la naturaleza, el hombre, el universo, los contenidos, pero ya en la base de todo no hay un principio, sino que hay un Dios creador para las tres religiones. No es que dejaron de ser filósofos, siguen siendo filósofos y se siguen haciendo las mismas preguntas filosóficas y siguen pensando con el método de la razón natural, pero se ven asistidos, apoyados, perfeccionados, corregidos por lo que se llama la palabra de Dios, que es creída. Y recuerden que hay temas en la palabra de Dios que no pueden ser resueltos con la razón. Por ejemplo, el tema de la unidad y trinidad de Dios. Este se llama uno de los grandes misterios de nuestra fe. O el tema de que Jesucristo es Dios y hombre, encarnación, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por más filosofía que tú le des a la resurrección de Cristo, o a la divinidad de Cristo, o a los sacramentos, esas realidades no se resuelven racionalmente ni con la luz natural de la razón. La razón tiene sus límites, sino que se debe ver complementada, apoyada por lo que se llama la palabra de Dios o los contenidos de la revelación. Ahí entra lo que se llama la fe. Entonces, hay elementos de la naturaleza, qué sé yo, si antes se dijo que todo era agua, que todo era fuego, que todo era tierra, llega el pensamiento teológico y te dice, no, todo no es agua, todo no es fuego, todo no es tierra. Al final todo existe. No es el agua que explica todo, sino la existencia explica el agua. No es el aire que lo explica todo, la existencia explica el aire. No es el número que explica todo, la existencia explica el número. ¿Y quién es la existencia de toda la existencia? Ahí entra Tomás de Aquino. El único que existe en sí mismo y por derecho propio es Dios. Pero fíjate que este contenido no es teológico. No fue que Dios dijo, yo soy la existencia, sino que Tomás de Aquino, creyendo en Dios, piensa el mundo antiguo, que es la filosofía, corregido, sin contradecirse en sus contenidos con los criterios o los pensamientos de la teología. De tal manera que no es que se elimina la filosofía para que se imponga la teología. No, se sigue habiendo filosofía. Y una filosofía yo entiendo que más dura, más recia, porque tiene que corregir los errores de los filósofos pasados para coordinarlo con lo que se llama los nuevos conocimientos que nos da la revelación o la teología. No sé si te estoy confundiendo más o te ayudo un poquito a repensar todo este momento. Estoy entendiendo y me está gustando la reflexión. Bueno, Juan González, que no tiene una manita levantada ahí hace rato. Adelante, Juan. Es un aspecto más bien técnico. Yo estoy viendo en el WhatsApp algunos compañeros escribiendo, preguntando que si estamos en la reunión, qué pasa. No logro escucharte. No logro escucharte bien.
Un momentito, que estoy usando un audífono. Ahora no me escucha. No, te siento ¿Me escucha? cortado. Es que hay algunos participantes que quieren entrar, están preguntando, que están conectados pero que no tienen el acceso. Ok, Parece, ya, déjame chequear por acá entonces. parece ser que es con la otra materia. Están escribiendo por el chat. Por el chat, bueno. Bueno, pero aquí en el conjunto de botones, aquí vamos a ver, no dice participantes. Admitir. Aquí dice 5 personas están esperando. Ok. Ya entonces, ya le estoy dando a que se una. Ok. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Sí, adelante, Juan González. Lo que le decía es que en la sala de espera hay algunos que están escribiendo por el WhatsApp, reclamando que no han podido entrar, que usted no le ha dado paso. Y puede ser que sean también de esta asignatura. Ok, sí, ya están integrándose, sí. Ya habían 5 ahí que en la sala de espera que ahora mismo están entrando. Muy bien. No sé, yo entiendo entonces que podemos ir dándole turno a la segunda materia, que sería la historia de la filosofía moderna y contemporánea. No sé si a alguno de los que hemos visto de la filosofía antigua todavía le queda alguna pregunta para dar un cierre un poquito más formal para irle dando lugar entonces a la filosofía moderna y contemporánea, a la segunda reflexión. ¿Alguna otra pregunta sobre el primer turno? Yo no tengo ninguna. Yo pienso que está muy claro, de verdad que sí, muy buena. Me encanta. Me ha gustado Estamos bien, lo que hay que seguir leyendo. leyendo Bueno, poniéndome en esto. Sí, muy bien. ¿Ustedes están también en la moderna y contemporánea? No, yo no estoy. Yo solo estoy en Yo filosofía. solo estoy en esta también. Bueno, no, pues bien, pues entonces le damos Nosotros lugar podemos entonces irnos. y la bienvenida a los otros muchachos. Gracias, profe. Sí, para la... Nos despedimos. Hasta ok. la próxima. Hasta la próxima, adiós. Un placer. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Astacio. Yo soy el profesor el profesor que les va a acompañar un poco en este proceso. Para un proceso un poquito más formal, pues comenzamos un poco presentándonos, escuchando su nombre y de alguna forma confirmando la materia que ustedes están cursando. Le doy la palabra y de alguna forma libremente se pueden expresar. Bien, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Escuchamos. Mi nombre es Ilvania y también voy a cursar esta materia de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. Sí, con esta se me dificultó al principio un poquito, pero ya como le voy agarrando el hilo, y lo único de esta, lo que me ha preocupado era, como le decía también al profesor al principio, era lo de la entrega de los libros y de los cuadernillos y de las tutorías que teníamos pendientes, por si surgía alguna pregunta o algo que uno no entendía para que se le explicara.
pero creo que hasta ahora esa parte, en lo que corresponde a mí. Perfecto. Escuchamos bien, Ilvania. Escuchamos entonces a los demás compañeros. Buenas tardes. Fernando Solano de este lado. Fernando. De por acá de la República de San Juan de la Maguana, las Matas de Farfán. Ok. Un cordial saludo. Pues yo tengo con usted, maestro, la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, que parece que ya esa sección terminó, no podíamos entrar. Hoy todo el día el servicio de Internet ha tenido dificultad. Yeah. Y esta segunda Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, Okay. que he comenzado a leer, terminé lo de este texto, entonces ya tendría que comenzar con el trabajo de los cuadernillos, porque todo este tiempo que ha cogido a uno fuera de base ahí. Ok, exacto. Pero muy animado de que ya iniciemos formalmente las clases. No, perfecto. Seguimos escuchando entonces la presentación de los demás que llegan. ¿Qué problemas han ido enfrentando de frente a su proceso de formación con los libros y los temas? Bien, mi nombre No se te Cabral. escucha, Edwin, ahora. Aparezco ahí como Edwin, pero Okay. mi nombre es Juan Alberto. ¿No se escucha? Sí, adelante. ¿Se Edwin. escucha? Sí, sí. Mi nombre es Juan Alberto Tejeda Cabral. Ahí aparezco como Edwin, pero es Juan Alberto. Y nada, como le decía ahorita, yo tengo los cuadernillos llenos. Me faltan algunas de las guías que tiene el libro a nivel interno. Para mí fue más fácil trabajar la historia de la filosofía moderna y contemporánea por lo que expliqué en la clase anterior. Me parece muy interesante. Me llama la atención mucho los puntos de vista de los diferentes filósofos que le tocó vivir esta época y que dieron sus aportes, claro, basado en lo que ya existía. Entonces me siento muy motivado también y nada, vamos a ver cómo transcurre esta parte. Okay. Gracias. Gracias a ti, Juan Alberto. Juan Adelante. Alberto, aparece como es. Okay. Adelante. ¿Quién más tenemos por acá? Libremente, quien quiera expresarse. Sería bueno, profe, que usted nos dé una panorámica de esta materia también, como lo hizo con la otra ahorita, para nosotros como que engancharnos ahí también. Bien. Sí. Nada, pues bien, atendiendo al llamado, cuando hablamos de lo que se llama la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, estamos hablando prácticamente de dos épocas, aunque yo suelo pensarla en tres épocas o en tres etapas. ¿Por qué en tres? Porque la filosofía moderna está como muy encajonada en una primera etapa que de alguna forma hay como mucho acuerdo ya entre los filósofos, cuáles son los movimientos, sus filósofos. Pero cuando se habla de la filosofía contemporánea, donde estamos sumergidos, es un mundo tan inmenso, tan vasto, tan diverso, que es difícil lograr lo que se llama una integridad, una armonía de criterios. De hecho, hay distintos intentos. Y yo de alguna forma he asumido verla más bien de forma epocal. Cuando digo epocal a nivel de lo que se llama el siglo XIX y el siglo XX. Yo diría que tendríamos como tres etapas. La edad moderna, la edad filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Entendiendo que filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX
vendría formando el bloque que llamamos filosofía contemporánea. Digamos que para estudiantes de filosofía pura se abre otro espacio que sería los movimientos actuales de filosofía. De alguna forma, los posmodernismos, las líneas reflexivas filosóficas que se están dando en estos momentos de la historia en que vivimos. Pero volviendo a lo que se llama la parte que a ustedes le toca trabajar, a ustedes se le ha dado un texto y se le ha llamado a reflexionar un poco sobre lo que es la modernidad y la contemporaneidad, donde la fuerza de reflexión está más centrada en lo que se llama la filosofía moderna, porque incluso en la contemporaneidad, la filosofía moderna sembró las bases de lo que se llama el liberalismo, el capitalismo, la política liberal llamada la democracia, la república. Todo eso fue pensado en la Ilustración como un programa que se desarrolló en lo que se llama y se implantó en la economía y en la política en lo que se llama la edad moderna, de tal manera que uno todavía oye en algunos documentos de la iglesia el concepto de modernismo, como la edad contemporánea, como una continuidad de lo que se llama el sentir, el pensar, el programa propio de la modernidad. Entonces, podríamos decir que tanto la filosofía moderna como la contemporánea está bajo el latir de la modernidad. Recuerden que tanto la edad antigua, a la cual le hemos llamado cosmocéntrica, como la edad media, que le llamamos teocéntrica, allí decimos en sentido amplio, cosmocéntrico, porque todo se mira desde un principio natural, diríamos cósmico, los griegos hablaban de los 4 elementos, por eso se habla de que todo es agua, todo es fuego, todo es aire, todo es tierra. O cuando hablamos ya en la Edad Media, se habla de un principio teocéntrico, el tema filosófico por antonomasia dejó de ser la naturaleza para convertirse en Dios como creador, el hacedor del universo. Cuando entramos en la edad moderna, el centro pasa al ser humano. Ya no se mira, el tema ya no es, el tema de donde todo se explica no es el mundo, el universo, el cosmocentrismo, pero tampoco es el teocentrismo. Recuerden que en los orígenes de la edad moderna y contemporánea tenemos el Renacimiento. El Renacimiento es una ruptura con la filosofía medieval y a su manera con la filosofía antigua. Tanto los movimientos renacentista, el humanismo, el mismo Renacimiento, la filosofía, las ciencias, los movimientos científicos que estaban teniendo lugar para toda esa época renacentista, el descubrimiento del nuevo mundo, fue creando una nueva mentalidad que fue gestando y creando la base para una nueva forma de pensar, una forma de creer el mundo, una nueva forma de pensar la historia. Ahí surge lo que se llama la ciencia, los fundamentos de la ciencia. El método que va a utilizar Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, lo que va a perfeccionar tanto los filósofos, el método es el método de la ciencia, llamado en aquel momento hipotético deductivo, después llamado método científico o método experimental, que a nosotros en nuestra infancia nos llegó como observación, hipótesis, experimentación, ley, comprobación, nos llegó como con 5 pasos, ya después se ha ido complejizando con lo que se llama en nuestras academias, en nuestras universidades,
la metodología se ha ido complejizando. La metodología hoy presenta hasta 20 y 30 pasos en lo que se llama el hacer una tesis o en elaborar un documento que cumpla con los requerimientos de cientificidad que exige hoy la colectividad. Pero en principio se surge como un método que puede llamársele de diversa manera: método empírico, método científico, método hipotético deductivo. ¿Qué tiene ese método a diferencia de los grandes métodos? El método de la luz natural de la razón de la antigüedad y el método de la fe de la edad, que complementó la luz natural de la razón en la edad media. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo moderno? Lo moderno es el conocimiento del hombre desde el hombre. Es un antropocentrismo y es mirar el conocimiento desde un enfoque observacional. Es el encuentro del hombre. Tengo una llamada aquí entrante. No sé si sea uno del grupo. ¿Me dan un minutito? Claro que sí. Aló. Sí, dígame. Intenten entrar ahora. Intenten entrar. ¿Cuál es el nombre? Ok, intenta entrar. Intenta entrar, voy a estar atento. Ok. Sí. Bueno, entonces me disculpan que son de sus compañeros que están ahí intentando de entrar. Y por lo menos el proceso de aceptación es un proceso que hay que irle dando como lugar en la medida que van solicitando. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué le decía? Le decía, estaba como hablando un poquito sobre el método, sí, ¿verdad? Un poco, y queriendo explicar qué era lo nuevo en Llámalo y te... ¿Qué era lo nuevo en la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea, no? ¿Qué es lo nuevo? Entonces decíamos que se renuncia moderna y contemporánea. Al antiguo. ¿Y qué es lo antiguo? Lo antiguo era la fe y la razón. Y lo nuevo sería el método científico. O sea, comenzar a pensar. Busca su nombre y llámalo. Vamos a ver que aquí tenemos. Ok, entonces sería un poco como repensar lo que se llama los nuevos conocimientos, no a la luz de la fe, desde un teocentrismo, pero también se renunció a lo que se llaman los grandes filósofos y se comienza a creer en lo que se ve, creer en lo que se ve. Cuando se habla de la observación empírica, el primero que comenzó a forjar filosóficamente un nuevo método de pensar el mundo se llama Immanuel Kant, que recoge la lógica de Aristóteles y la reforma, dándole unas nuevas razones o unos nuevos criterios de enfrentar el mundo. No hay que escuchar a Dios para ser un científico, ni tampoco hay que ir a pensar el mundo como lo pensaron los filósofos de la antigüedad, que trataron de ver con la luz natural de la razón cómo era este mundo y este universo. Ahora se habla de experiencia y de experimento, se habla de vivencia. ¿Y qué es lo nuevo en el método? La observación. Es el elemento que no hemos desprendido, la observación empírica, la observación sensible. Si recuerdan, la edad antigua no tenía, no se escucha. Sí se escucha, pero con mucho ruido. Hay incomodidad para escuchar. Bueno. No, Pablo, maestro, se escucha bien. Lo que sucede es que deberíamos silenciar los micrófonos y solo dejar el de usted abierto para impedir los ruidos externos que entran de nuestros hogares.
Sí, gracias. Yo hice eso ahorita, sí, pero Mire, vamos. profe, una pregunta. ¿En qué capítulo que tú estás ahora? Por favor, como yo entré apenas. Bueno, es en Mariflor, ¿verdad? Sí, sí, No, estamos haciendo una reflexión sobre lo que es la filosofía moderna y contemporánea, ya. tratando de Muchas gracias. dar una panorámica. Ya. Vamos a ver. Bien, nada, continuamos. A ver. ¿Se está oyendo bien por ahora? Los ruidos Sí, que nos están. Bien, entonces, en esa panorámica que estamos presentando, digamos que quería dar una especie como de introducción, así como presentar como líneas generales que nos vislumbren, nos dibujen un poco el panorama de la filosofía moderna y contemporánea. Que realmente está muy poco trabajado, que es el concepto de que la modernidad y la contemporaneidad se piensan en la ilustración, se programan en la ilustración. Tenemos lo que se llama una filosofía de base política, una filosofía de base económica, una filosofía de base social, y de alguna forma los paradigmas, si se quiere decir, la nueva forma de pensar, se ven apoyadas por la experiencia o la vivencia del ser humano. En este sentido, toma un nuevo matiz, un matiz que se llama antropocéntrico. Ya no se mira desde cosmocéntrico, no se mira como que todo es tierra, todo es agua, todo es aire. No se mira teocéntrico desde la palabra de Dios, desde las tres religiones, sino que se comienza a pensar el mundo a la luz de el conocimiento humano. O sea, ¿cómo comienza la filosofía moderna? Comienza con dos grandes líneas de pensamiento. El racionalismo, iniciado por Descartes, y el empirismo, iniciado por John Locke. Y si uno busca, ¿cuáles son los principios? Porque el arjé en la edad antigua eran los elementos de la naturaleza, y los principios en la Edad Media era la divinidad. Cuando uno busca en la edad moderna contemporánea, ¿cuáles son los principios? Uno lo que se va a encontrar es con el conocimiento como filosofía primera. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es el hombre pensando y conociendo la realidad. ¿Bajo qué criterio la realidad es pensada o conocida en la edad moderna contemporánea? Ese es el tema, de alguna forma, que fundamenta esta reflexión, y que en el primer fuerte que tenemos es a Kant, que modifica la lógica aristotélica, unificando lo que se llama la observación empírica, que en Manuel Kant se llamaba la estética trascendental, unificando los criterios sensibles con los criterios de la razón. De tal manera que ya no es la razón o la luz natural de la razón, sino la razón validada por la experiencia, por las vivencias, por la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, validada por la observación. Lo que tiene la ciencia como nuevo, a diferencia de la filosofía antigua y de la teología medieval, la ciencia que es nueva, que es el nuevo aporte de la modernidad y de la contemporaneidad. Recuerden que la ciencia se divide en ciencias naturales, ciencias sociales y en ciencias, se le llama formales. Las ciencias naturales, todas ellas nacen en el Renacimiento, y las ciencias sociales nacen después de la Ilustración, después de la Revolución Francesa, con lo que se llama la Revolución Industrial. Los pensadores, los intelectuales se vieron obligados a pensar el mundo, y nacen las ciencias sociales. De tal manera que lo nuevo es la ciencia, y digamos más que la ciencia, el cientificismo. ¿Por qué digo cientificismo? Porque el mundo no se quiere ver a la luz de la filosofía ni a la luz de la teología, sino que se quiere ver a la luz de la razón.
y una filosofía, porque hoy se repiensa la filosofía, una filosofía pegada a la ciencia, de tal manera que no es una filosofía de lógica pura, racional, ni una filosofía corregida por la teología, como pasó en la Edad Media, sino una filosofía subalterna de lo que se llama el método observacional. Eso fue lo que logró Immanuel Kant. Decía Kant que unos pensamientos sin vivencias, eso estaba vacío, eran como gabinetes vacíos. No lo dijo con esta palabra, pero un poco ese es el mensaje. Y que unas vivencias sin razón están desordenadas. Para que haya conocimiento, había que unir las vivencias sensibles que tenemos con los conocimientos racionales que tenemos. Eso es nuevo, porque aunque Aristóteles le dio lugar a los conocimientos sensibles, era una especie como de palabra fuerte en la antigüedad, el que había que pensar con la razón y que los sentidos nos engañan. Mientras que aquí, en Immanuel Kant, usó la lógica de Aristóteles, que no estaba ligada directamente a los sentidos, por lo menos no así como lo hace Kant, la unifica con lo que se llama la valida, con los criterios puramente sensibles. De tal manera que descarta los conocimientos con la luz natural de la razón y al unirlo a la sensibilidad, crea lo que se llama o valida con una nueva filosofía el método empírico o el método de la ciencia. De tal manera que hoy día estamos metidos como en este mundo, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde están las evidencias? Y las evidencias no son la demostración racional que se hacía antes, sino la demostración sensible o la demostración empírica, la demostración vivencial. No significa que el método empírico todavía es un método que está bajo problema de reflexión filosófica todavía. No es un método que ya se justifica a sí mismo, pero hoy por hoy es de alguna forma el principio con el cual nos manejamos. Para creer en algo, buscamos verlo, buscamos creerlo. Y también hemos ido creciendo en ese antropocentrismo. Yo pienso que la Declaración de Derechos, tanto universales como históricos, en la cual estamos viviendo hoy y de alguna forma de la cual incluso estamos hasta siendo víctimas con el exceso de derechos que ha roto incluso la convivencia familiar, en que todo el mundo tiene derecho y hay que respetárselo, y los derechos hoy se han convertido en medalaganariedad, por decirlo de alguna manera. Hay un exceso de búsqueda, hay un exceso de antropocentrismo, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que tal vez estamos llegando a una época de crisis de este paradigma antropocéntrico que está mostrando como se dice hoy, su insostenibilidad. Pero volviendo un poquito a la pregunta primera, porque creo como que se me van cruzando muchas ideitas, ¿verdad? ¿Qué he dicho hasta ahora así rápidamente? Que la filosofía moderno contemporánea es antropocéntrica, es cientificista, está proyectada y pensada en la ilustración, nos ha dado una nueva forma de pensar, no de base en la razón lógica pura, la luz natural de la razón, ni en base teocéntrica, sino que nos ha dado el método empírico, el método de la ciencia, y estamos sumergidos en el mundo de la cientificidad, y que hemos dicho también que las ciencias, tanto sociales como las ciencias naturales, son algo nuevo. Nacieron en la edad moderna y en la edad contemporánea. De tal manera que estamos en una nueva forma de pensar, pensarnos a nosotros, pensar a Dios y pensar el mundo. No es que no lo pensemos, pero estamos sumergidos en un cientificismo que nos obstaculiza y que incluso pelea y le hace la guerra a la filosofía tradicional y a la teología, y a la filosofía corregida por la teología.
Estamos en un mundo adverso a lo que se llaman los sistemas de pensamiento que crearon nuestros padres, por decirlo de alguna manera, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. No sé si estas palabras les resultan ilustrativas para, de alguna forma, crear líneas para ir repensando lo que se llama la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Antropocentrismo, cientificismo, no sé, tal vez sean estas las dos palabras más dominantes. Luz natural de la razón apegada al método sensible, ¿no? Al método empírico, para pensar un poco los nuevos tiempos. Yo creo que con esta reflexión podríamos como abrir el debate y escuchar no solamente qué les sugiere lo que yo he dicho, sino también qué inquietudes les provoca y tal vez la parte más importante, con qué problemas se han encontrado en su proceso de formación personal y qué preguntas elaboraron para hacérnoslas, a ver si podemos encontrar respuestas sobre ellas. Bueno, pues está abierta la sección. El que quiera hablar, no se te escucha, Pat, si no está hablando. Francisco, tendría que habilitar el micrófono. Escuchamos si hay alguna pregunta o alguna inquietud que se nos quiera comunicar. Mire, profe, una pregunta. Mire, hay una hermana que está en el grupo que no puede entrar, Mercedes Martínez. ¿Cómo se llama la que no está hablando? Mariflor, pero Mercedes es mi compañera, pero ella no puede entrar para escuchar la charla. Ella está intentando entrar. Sí, desde a las 2 de la tarde. Ok, sí, hay 2 personas más que están solicitando. Ya, dile que intenten entrar ahora. Ya está entrando ahora. Ok, adelante. Si tienen alguna intervención, alguna pregunta, es su momento. Una pregunta, maestro. Adelante, Francisco. Adelante, Francisco. Fernando. Fernando, ok. Sí, es interesante con todo el contenido que uno se encuentra en el libro de texto. En lo particular, como muchos de esos conocimientos son para mí retroalimentación, otros que son nuevos, yo, por ejemplo, quisiera hacer orientación en cuanto a que yo paso mucho tiempo sombreando algunas ideas que resultan interesantes. Pero al final, entonces, cuando miro el texto, siento que he garabateado mucho. No sé hasta qué punto eso es útil o qué tan bueno, qué tan malo pudiera ser, sobre todo en el tiempo que uno puede invertir en el estudio. ¿Y qué recomendación usted pudiera darnos al respecto? Bueno, el proceso de aprendizaje suele ser así, ¿verdad? Uno va entrando en problemáticas, va tratando de solucionar problemas mentales, preguntas, nudos. Uno va tratando de solucionarlo y en cierta medida uno va respondiendo, resolviendo. Y cuando llegan problemas que uno
enfrenta otra vez esas preguntas, se supone que cuando tú ya has dado soluciones, esas respuestas que tú encontraste o diste, vienen en tu auxilio y te resuelven el problema. Si no has resuelto el problema, pues de alguna forma, ante los impedimentos, los choques, las dificultades de la vida, cuando llegan las preguntas, pues no están las respuestas dadas, no pueden venir en tu auxilio. Esas respuestas se supone que son problemas de vida, ¿no? Porque estamos hablando de filosofía y estamos hablando incluso de base teológica. Estos niveles del conocimiento no son de niveles competitivos, de que aprendí a sumar, aprendí a restar o aprendí a manejar un carro. Estamos hablando de soluciones a nivel de lo que se llaman los esquemas mentales, de las formas del pensar, los problemas de conducción de la vida y de preguntas que tienen que ver con respuesta de conducción de la vida. Yo te diría que no hay que preocuparse mucho porque es un problema normal. Por ejemplo, en el seminario, cuando los muchachos terminan de hacer filosofía, yo recuerdo una reflexión que algunos de los muchachos decían: yo no sé de qué me ha servido a mí pasar 4 años estudiando filosofía. Uno pensando tanto y al final uno sale como vacío, como sin nada en las manos, como que uno no ha aprendido nada. Bueno, el hecho es que lo que se ha formado es la persona. No es si un muchacho no ha pasado por la filosofía, no está apto para la teología. Si un muchacho no ha pasado por el bachillerato, tú no lo puedes entrar en la universidad. Un muchacho que sale del bachillerato bien puede decir lo mismo. Yo no sé de qué me ha servido a mí estudiar matemáticas, física, qué sé yo, química, ciencia, porque yo me siento tan vacío cuando salgo del bachillerato que antes de entrar. Es más, a veces alguno dirá: yo sabía más antes de entrar que después que salgo. Porque también pasa algo, en la medida que uno más conocimiento tiene, más grande se hace el mundo del conocimiento. Y más ignorante uno se encuentra consigo mismo. El que cree que sabe mucho es un ignorante. Eso está en el pensamiento de Sócrates. Mientras más uno sabe, mientras más uno se va acercando al conocimiento, uno necesariamente se vaya haciendo más humilde, porque uno se va abriendo a un mundo cada vez más grande y más amplio. Entonces la filosofía nos va haciendo humilde, pero al mismo tiempo nos va haciendo grande. ¿Cuándo se nota que es importante lo que tú sabes y cuándo se nota que realmente tú sabes? Una experiencia que uno tiene como estudiante de filosofía es que antes de uno estudiar filosofía, cualquier discusión que uno escucha de los medios, de políticos, de libros, uno lo encuentra que todo es importante y que todo es de avanzada. Pero después que tú has pasado por la filosofía y te has formado, vas encontrando cada vez más que esos discursos que antes tú lo encontrabas solemne, de último, avanzada, aparatosos, de respuestas grandes, tú vas viendo como que están deficitarios, como que no son tan importantes. Entonces ahí tú vas notando que tu nivel de formación, ¿por qué? Porque tú vas encontrando dentro de ti un lenguaje, respuestas más importantes y que pueden dar soluciones a ese conjunto de ideas que están flotando frente a tu mundo. Entonces ahí tú te puedes ir dando cuenta que tú estás formado. Cuando te enfrentas con personas que ya son profesionales y te hablan desde su lenguaje y tú eres capaz de ver y dar respuesta desde un nivel más alto, desde un nivel filosófico.
Pero si te pone a pensarlo así, ¿qué he aprendido? Uno se encuentra con un tremendo vacío y es un problema con el que uno tiene que cargar. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Adelante. ¿Quién más? Adelante. Aunque tiene el micrófono apagado, Yo. tiene que, no se oye, tiene que activar el micrófono. ¿Me escucha? Sí, Edwin, tú te escuchas. Okay. Edwin, te escuchamos. Bueno. Está bien. Ahorita usted hacía algo que me gustaría que me lo puntualice otra vez, y es la parte donde usted hablaba de la filosofía, que usted más bien la dividía en tres partes. Cuando usted hablaba que la filosofía de ahora es como si la gente, es como si se apoyara un poquito en la parte de la ciencia, me parece, ¿verdad? Que mientras que en la época de la Edad Media entraba en la filosofía la parte de la fe, pero que ahora en la contemporánea como que entra la parte de la ciencia. Me parece que era ese el punto. Si usted podía darme un toquecito más en esa parte. Sí, perfectamente. Un poco eso era lo que estaba diciendo, que ¿qué domina en la edad antigua? El cosmocentrismo, con el método de la razón. El tema que domina es el mundo, el cosmos. Recuerda que hay tres grandes temas en filosofía: Dios, el mundo y el hombre. El que domina es el tema el mundo, como cosmos, universo. En la búsqueda de los principios, y el método de acercamiento es la luz natural de la razón. Cuando pasamos a la Edad Media, el principio no es cosmocéntrico, el tema es Dios, ya no es el mundo, ni es el hombre, es Dios. Y cuando vemos el tema Dios, nuestros sabios son teólogos y los filósofos son religiosos. Piensan la filosofía no solo desde el método de la razón, sino que piensan la filosofía desde el método de la fe. Entonces la fe y la razón es un tema de búsqueda de complemento durante toda la Edad Media. Entonces, y la filosofía se ve corregida, iluminada por los contenidos de la fe, donde el principio no es un principio natural. El contenido es Dios. El principio de todos los principios es Dios. Y por lo tanto, la fe es el método de la revelación. Cuando hablamos de revelación, Dios es quien habla. Y cuando hablamos de fe, el hombre es quien escucha e interpreta la voz de Dios. Ahora, una vez pasamos a la edad moderna contemporánea, surge el antropocentrismo. Ya no es a la luz de la naturaleza, ni de la razón, ni tampoco es a la luz de Dios, ni de la fe, sino que ahora es a la luz del hombre como sujeto de conocimiento y su forma de conocer. Claro, y tú preguntas, ¿y acaso la filosofía y la teología no son formas de conocer? Uno desde la razón lógica, en el caso de la filosofía tradicional, y otro desde la fe, en el caso de la Edad Media. Sí, se usa la razón, pero aquí la razón tiene un nuevo giro. La razón se mira a la luz de la vivencia sensible, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, a la luz de la observación o de lo que se ha llamado la vivencia empírica. Un nuevo nombre es el método de la validez. En la edad ya, en el siglo XX, en lo que se llama el Círculo de Viena, se va a hablar de una nueva lógica, que es la lógica matemática, y se va a hablar de un método fiscalista cuyo nombre es la verificación o la verificabilidad, pero que al final es lo mismo. Digo que es lo mismo porque es un reforzar a Kant. Cuando digo Kant,
es reforzar las formas lógicas del pensar apoyada, validada, protegida por la observación, por la experiencia sensible del hombre con la realidad. Entonces, cuando hablamos de la ciencia introduce como criterio de juicio de conocimiento no solamente la observación, también habla de la medición, pero cuando habla de la medición, estamos hablando de la medición estadística. Y una medición estadística que mide lo sensible. Y cuando hablamos de lo sensible, mide lo fenoménico, lo que se muestra a los sentidos. Entonces, es un poco como lo que se va defendiendo. No está justificado. La filosofía no ha logrado, digamos, los filósofos de la ciencia, en la epistemología, no han logrado legitimar la validez de ese método, pero es la línea en la que nos estamos moviendo. El descarte de lo puramente racional, lo sensible, de la filosofía antigua y el descarte de la fe para basarnos en nuestras propias experiencias y en nuestras propias vivencias. Entonces, ¿qué es propiamente el método de la ciencia? Yo sé que, aún yo explicándolo así, se denota un poco difuso, ¿verdad? Como que tengo que hablar mucho para un poco ir afinando la idea. Pero cuando... Adelante, Edwin. No se oye, tiene el micrófono apagado. ¿Me escucha ahí? Sí, adelante. Digo, pero que entonces en esa parte, al entrar en la filosofía moderna, que busca un poco la parte de la ciencia siempre busca demostrar las cosas, ¿verdad? Exacto. ¿Y ahora qué pasó? A la ciencia buscar demostrar las cosas, entra un poco también, diría yo, parte del pensamiento antiguo que busca mucho la lógica y la razón. O sea, que esa filosofía contemporánea también, desde mi punto de vista, daría también como un salto parecido a lo que es la parte de la antigüedad, de la razón y de la lógica, con la parte de la ciencia ahora. Lógicamente que no se puede pensar la ciencia sin la razón, ni se puede pensar la filosofía sin la razón, ni la teología sin la razón. O sea, la razón, de alguna forma, es los principios del pensar, es lo que a nosotros nos identifica como conocedores. Si no tuviéramos la razón, fuéramos como los animales que tal vez conocen, pero no conocen, conceptualizando, razonando. Entonces la lógica fue la que se encargó de buscar los principios del pensamiento correcto, del pensamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ciencia? La ciencia hoy valida el pensamiento sensible, digámoslo así. Los animales tienen el conocimiento sensible, pero no se hacen preguntas ni buscan responderla con lo sensible. Entonces, ¿qué decimos? Sería algo así como hacer preguntas racionales y buscar respuestas sensibles. Es forzado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la idea es que la ciencia, hoy por hoy, se defiende como ciencia, validándose en la observación, en la medición sensible, en lo que tú puedes entrar en un laboratorio, en lo que puede tocar, en lo que puede experimentar. De tal manera que si no entra la verificación empírica, la sensibilidad, los referentes empíricos, la medición de alguna forma visible, cuantitativa, si tú eliminas eso, eliminas la ciencia. La ciencia se soporta en esos elementos, claro que con la razón, porque si eliminamos la razón, tendríamos que decir que el conocimiento de los animales es un conocimiento científico. Y lógicamente los animales no hacen ciencia. Quien hace ciencia es el hombre. El hombre que hace ciencia, pero validándola con los elementos, con los sentidos. Bueno, un poco arduo ya lo que se llama la filosofía moderna y contemporánea. Yo quisiera escuchar alguna de sus preguntas, de sus experiencias con respecto al libro, lo que han ido leyendo, lo que han ido encontrando, los problemitas que han ido
viviendo para que les resulte un poquito más significativa y menos teórica, ¿verdad? Esta sección. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Disculpe que tuve un problema con el audio. Tuve un problema con el audio, no pude escuchar su cátedra. Tuve que buscar ayuda de Josefina para que me dijera cómo activar el escuchar parte de lo que usted estaba exponiendo y que habíamos escuchado en clases anteriores. No, perfecto. Todo es parte del proceso, hay que irse integrando y hay que ir entrando y poco a poco uno va de alguna forma creciendo. ¿Quién más? Bueno, pues yo pienso que podríamos ir cerrando esta segunda sección, si no hay otra pregunta, para ir entrando a la parte de metafísica y de teoría del conocimiento. Fernando. Una pregunta, maestro. Parece ser que hubo alguna confusión porque, por ejemplo, a la primera asignatura, al chat de filosofía antigua medieval, no pudimos accesar. Okay. Entonces, si hubo alguna orientación que pueda ser de utilidad, ¿cómo podemos accesar a ella? Esta sección está siendo grabada. Yo pienso, no sé si hace la secretaria, ver si podemos hacérsela llegar para aquella cosa que se hayan perdido, pues que puedan volver sobre ellas. Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Y sobre metafísica y teoría del profesor. Conocimiento. ¿A quién tenemos por ahí? Sí, profesor, disculpe, Darwin. ¿Cuándo sería la próxima tutoría y cómo serían los exámenes en base a esta materia? Porque ya no será presencial por el problema de la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿cómo serían los exámenes? Ya. Como quiera, el tema de los exámenes no lo hemos todavía definido. Lógicamente que tienen que llenar los cuadernillos y esos cuadernillos tienen que ser entregados, aunque eso le pueda sumar un encuentro virtual, pero tanto los cuadernillos como el examen recibido a través del texto, también eso, si las fronteras no están cerradas, cuando llegue el momento de darlo, pues no le tengo la fecha exactamente. Claro que van a tener que viajar a la universidad y hacer su examen final. En caso contrario, pues tendríamos que habilitar algún encuentro así de manera virtual para ir personalmente y grabando y buscando alguna persona que esté de testigo, hacer el examen de manera virtual. Pero por ahora quedamos con la modalidad tradicional. La tutoría la damos virtual porque no tenemos de otra, pero seguimos con la modalidad tradicional con respecto a los exámenes y con la entrega del cuadernillo hasta ahora. Cualquier cosa, pues vía secretaria, podrán ir recibiendo las informaciones. Pero, profesor, en el caso mío que estoy repitiendo la materia, pues yo no tengo ningún cuadernillo. ¿Cómo es? Repíteme otra vez. En el caso mío que estoy repitiendo la materia, pues yo no tengo ningún cuadernillo, solamente tengo el libro. Bueno, pero en tu caso entonces, tú tienes el libro lleno también, ¿verdad? De las preguntas que hay en el libro. No,
tengo algunas preguntas. No he escrito nada en el libro. No he escrito nada. Bueno, entonces, lo recomendable sería que vaya llenando los cuestionarios, lo vayas revisando mientras tanto. Y en un segundo punto, pues, vía secretaria, ver cómo se te hace llegar el cuadernillo para que comience a trabajarlo. No sé, sea, pero lógicamente que tendríamos entonces que buscar que tenga esos elementos porque son los elementos para uno poder hacer la calificación. Bueno, no sé entonces si podemos cerrar y darle paso a al tercer turno, que sería Claro que sí. la metafísica y teoría del conocimiento. Bueno, sí. Gracias, Bueno, maestro. Gracias Bueno, a sí, ustedes. gracias, Muy profesor. agradecido, muy agradecido. ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro, profe? Vía secretaria se le informará. Ok. Gracias. Bien, Josefina Slade. ¿Aló? Sí, buenas. Ok. Josefina, Bueno. Josefina, what is lady? Cualquiera de las dos. Bueno, pues Bueno, entonces, pues aquí pase estamos. buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos entonces. Pase buenas tardes, profesor. Adiós, buenas tardes. Entonces, aquí estamos ya entonces, teoría del conocimiento y metafísica. Vamos a ver, ¿cuántos somos de teoría del conocimiento y metafísica? Presente. Yo tengo una pregunta antes de salir. Irvania. ¿Cómo dijo que no se escuchó bien cuando dijo cómo se llamaba esa materia? La de ahora. Metafísica y Ok. teoría del conocimiento. Ok, pues yo salgo del grupo porque ya esa materia no me corresponde. No, perfecto. Fue un placer, Ilvania. Entonces. Igualmente, hasta luego. Bye. Profesor, una Adelante. pregunta. ¿No es Mariflor. la de medieval? Acércate un poco más al micrófono, Mariflor. No logro escuchar. Si no es usted que dio la filosofía medieval. Repíteme, Mariflor. La filosofía antigua y medieval. ¿No es usted? No logro escucharte bien. Tiene que... Te digo, si no es usted que dio la materia de la filosofía antigua y medieval. Okay. La filosofía antigua y medieval. ¿No es usted? Sí, la primera parte de esta sección, primero estuvimos hablando sobre la filosofía antigua y medieval. Fue la primera parte. Después estuvimos hablando un poco sobre la filosofía moderna y contemporánea. Entonces, ahora que queremos entonces... Cualquier pregunta te vas a escribir. Usted llama. ¿Aló? Sí, mire, porque tengo alguna duda en la antigua y medieval. Ok. Y te vas a escribir, usted llamo para que te puede explicarme alguna cosa, porque yo estoy rellenando el cuadernillo. Ok. Sobre la parte de la filosofía antigua y medieval, ustedes van a tener el video de toda la primera parte porque tú llegaste tarde, ¿no? Sí, porque yo no podía entrar. Exacto. Entonces, lo que hablamos, tú lo vas a poder ver vía video, porque todo está siendo grabado. Ya. Exacto. Entonces, tú lo podrás escuchar ahí más al paso. Y cualquier pregunta que tenga, pues, se te podrá responder en el camino. Bueno, muchas gracias. Ok. No tenemos a nadie entonces en metafísica por ahora. No, yo no. Bueno, tengo pues. Contemporánea y medieval. Bueno, pues le damos fin entonces a esta sección. Bueno, muchísimas gracias. Bye. Feliz tarde. Felicidades. Y agradeciendo a todos aquellos
que se conecten con este video. Buena suerte. Chao, gracias. Adiós.